Hola, muy buenas tardes. En nombre del Círculo de Poesía de Ediciones del Ligue y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación de Alburemas de Roberto López Moreno. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, Roberto López Moreno, y de Daniel Telles y Armando Oviedo en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Ahora sí, como decía Pascual, una, dos, tres, cuatro. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan esta tarde en este espacio tan querido, tan entrañable para todos nosotros, para todos los que nos acompañan también desde la distancia, pues un abrazo y gracias por acompañarnos. Pues un agradecimiento especial a todo el equipo de Librería Bonilla, a Manuel, a todo el equipo, para no omitir nombres, por su generosidad siempre con nosotros y por su generosa apertura para presentar un libro también entrañable, un libro que también hay que decirlo se dio a desear durante un buen rato y que es Alburemas y que es una selección, porque ahí no termina toda la obra y toda la parte nombrada como Alburemas de nuestro querido Roberto López Moreno, sino es una selección también que tuve la fortuna de hacer, de trabajar y de trabajar también de la mano con Roberto. Y bueno, pues el agradecimiento también a los editores. Es una coedición, es una bonita edición. Uso agrede el adjetivo en el sentido del cuidado, del cariño y de las ilustraciones que contiene de un querido amigo, de un artista tapatío, por Salazar. Y bueno, es una coedición. Nuestro agradecimiento a Círculo de Poesía, a Ediciones Delirio por abrazar este libro. Un libro que estoy seguro dejó contento también a Roberto, ya lo escucharemos. Y bueno, pues estamos aquí con ustedes esta tarde, el maestro Armando Oviedo, el maestro Roberto López Moreno y un servidor Daniel Telles, para platicar en torno a este libro, ¿no? Entonces, vamos a hacer tres momentos, diría yo, de esta charla. 3, 4 momentos. Escucharemos al maestro Armando Oviedo. Posteriormente haré algunas acotaciones a partir de lo que el maestro Armando Oviedo diga y algunas notas que compartiré con ustedes también al abuelo de pájaro, un poco sobre el diálogo. Y escucharemos al maestro López Moreno hablar de este libro y con una lectura, también una selección de alburemas que la prepara. Entonces, bueno, pues les presento a Armando Oviedo, ¿no? Que es poeta, narrador, editor y ensayista, ¿no? Estudió sociología en la UNAM, ha sido jefe de archivos y bibliotecas y de fomento a la lectura en el INBA entre 1996 y 2004, y de talleres artísticos en difusión cultural de la Universidad Iberoamericana entre el 2004 y el 2015. Bueno, ha obtenido varios reconocimientos en su trabajo literario. Ha sido becario del FONCA también, ¿no? En los años 90, en el 92, el siglo pasado. Y bueno, ha coordinado diversos talleres literarios, cursos y diplomados en el INBA, en la UNAM, la UAM y en algunas entidades estatales también. Ha trabajado como reseñista literario, es un notabilísimo crítico literario, Armando, hay que decirlo, con un espléndido, un ojo avisor, muy puntiagudo, muy juguetón, muy lúdico, una inteligencia extraordinaria que seguramente esta tarde lo volveremos a atestiguar. Y bueno, ha publicado en diferentes medios que han sido también nodales, digamos, en la cultura mexicana, ¿no? Como el Semanario Cultural de Novedades, La Cultura en Occidente, del Occidental de Guadalajara, en revistas también importantes como Tierra Adentro, etcétera, viceversa, Casa del Tiempo, Ixtus de Cuernavaca, Lubina, La Manzana en Guadalajara, Luna Arena en Oaxaca, entre muchísimos otros.
Ha sido profesor de literatura, editor también de varias colecciones literarias, y bueno, forma parte del colectivo de poesía Faros y Sirenas, y es integrante del grupo interdisciplinario de danza, video documental y poesía poéticas en movimientos, ¿no? Tiene varios libros de cuentos, sobresalen Entrada por Salida, En Seres Menores, Manzanas de Sodoma, en ensayo Cazar al Vuelo, poéticas y exposiciones, son entrevistas y ensayos. Y en poemas, pues bueno, No Anunciar y Zona de Niebla, entre otros. Pues bienvenido, Armando, muchísimas gracias, te escuchamos. Adelante, hermano. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Daniel, maestro Roberto, nuevamente por compartir la mesa, las palabras, y ustedes por escucharnos. Esta es una invitación a leer, ¿sí? Toda presentación, aunque unos nos divertimos porque lo leímos ya primero el libro, es también una invitación a este viaje que es la lectura, y pues que adquieran el libro. Entonces, bueno, yo escribí un texto que se llama La pícara metáfora. Dentro de las historias de la poesía, la ruta transitada por el jovial Roberto López Moreno está llena de publicaciones, trabajos literarios, periodismo, militancia, versos, todo ello con un espíritu que lo anima, lo poético. Lo hecho y vivido por Roberto, más que una carrera literaria incansable, es una constante búsqueda donde el poeta se busca y se busca, pero no se busca. Esta huella de su constante labor se encuentra en una multitud de libros. En cualquier librería hay un libro de Roberto. Él no puede ni ha podido pasar desapercibido. A diferencia de algunos que esperamos la comodidad de musa a la mesa, Roberto no lo piensa mucho y lo sueña todo. Ofrece su palabra sin disfraces ni fronteras. Es un poeta río que ríe, poeta por los 4 costados y los 7 sentidos, poeta abundante, caudaloso, inquieto y creativo, río fluyendo más allá de la suerte, torrente y fórmula que se resuelve con el lenguaje de la poesía, al decir del poeta Daniel Telles. Las supuestas obras completas no pueden contener su palabra, ni los recuentos de libros que, como presas, pretenden dosificar su caudal verbal. Nada impide que siga el ímpetu y el asalto de su decir. Detrás de su andar ligero se esconde un huracán de entusiasmos. Por eso y por muchas cosas más que su escritura destila, Roberto López Moreno es una literatura en movimiento. Su creatividad no se ciñe a géneros, sino se debe a una sola patria, la palabra. La palabra que se regodea en la prosa y se ensimisma en el verso. La palabra ordenada y la palabra hurgando lo desconocido y fundando territorios donde la voz y la escritura ascienden y encienden otros verbos. Desde el poema breve hasta el poema extenso, en el verso libre y desmedido hasta el rigor del verso medido, desde la historia originaria prehispánica hasta la historia indígena de lo inmediato, del poema clásico al poema experimental, del poema bien colocado al descolocamiento del verso pictórico, disperso sobre la página, buscando el grafismo del mural o del grafiti. Ahí el poeta planta su bandera. La palabra es rigor para el poema, pero es también un fanal de la alegría popular. El conocimiento de la lengua y su manejo propició que Roberto nos diera obras literarias hermosas y originales, pero, al fin río de palabras, se alimenta de otras vertientes del lenguaje. Roberto no solo domina la palabra culta, el que se dice en los tratamientos formales y decorosos, sino que sabe de la voz del caminante, el lenguaje enteramente común y mucho más vital, procaz y nada casto, el de la calle. Esas que algunos llamarían palabrejas de musas callejeras. Desde la palabra de pulidas palabrejas nos ilumina el libro Alburemas, libro de juego y rigor, palabra saltimbanqui y palabra pastelazo del sexo pudibundo. La otra metáfora, la metáfora pícara, la metapícara y sus sentidos dobles, de punta encajada y encajones verbales.
Con este breve poemario de 2 cabezas, su motivo de tener el autor para hacerlo de este modo, el poeta entronca con esos versos que se dicen en secreto, a veces para conocedores de otros sentidos, casi siempre con el cuerpo y su sometimiento, y que se divulgan por la lengua de doble intención, el albur, que no es una contingencia o un azar, sino una trampa verbal en que se somete al otro a través de un juego homoerótico sexual. Sabemos que el maestro compilador de la multitud de las estrellas obscenas, gráficas y verbales es Armando Jiménez y sus memorables ediciones de Picardía Mexicana, aunque hay otros no menos famosos divulgadores de esas perlas de sabiduría verbal, como el silabario de palabrejas de Eli de Gortari el Bueno, o albures y refranes de México de Jorge Mejía Prieto, o en España, el diccionario secreto de Camilo José Cela. Alburemas es un registro más culto y nada oculto de juegos verbales. Son una serie de cuartetas que me gustan de 2 en 2 y me dan ternura y risa por lo vacilón de lo dicho. Siguen la forma de la copla que las hacen memoriosas y famosas por la rima que se arrima al recuerdo. Es un libro para darse una gozada verbal. Edgar Amador, en La Cuarta de Forros, nos menciona que estos poemas se mezclan con la estructura tradicional del epigrama, solo que en aquellos lo que se impone es la crítica política y social, sin someter al aludido o lo aludido a la tierna humillación lúdica. Las formas que las palabras toman en alburemas son acurrucamientos mustios, versos que fantasean en los primeros versos para rematar en el verso final con su revelación jocosa. Las palabras se cubren de suculentas sentencias chispeantes, sin alegorías, pero sí con alegrías de someter con juego sexual. Ingenio y sabiduría surgen del armario del poema breve y teledirigido a alguien. Estos poemas son bombones envenenados, cajitas de doble fondo. Como lo anuncia su título Alburemas, son textos que se desenvuelven con una interpretación de 2 sentidos, albur y poema. Y justo como el albur pide que nos sometamos al relámpago de su ingenio. Alburemas es un libro que contiene cantantes y obscenos pájaros de la noche y del día. Textos de 2 veces la voz. Afilados versos que nos dejan patidifusos. Poemas que nos enfrentan a nosotros mismos en su decir. Como el de aquel viejo grafiti donde leíamos puto el que lo lea, que por el lenguaje políticamente correcto de hoy se censuraría. Y por lo mismo, este libro debería tener un cintillo que nos advierta: albureado el que lo lea. Aunque hay una advertencia en el texto del maestro que dice que el alburema surge absolutamente del ingenio del pueblo y que no es producto de ningún poeta en particular, y quien aparece aquí como el autor de la presente colección únicamente contribuyó con el acopio y con darle formato estrófico a cada uno de los alburemas recopilados, yo quiero añadir que este libro será un clásico de la invención literaria de un género de los textos breves, tanto por su estilo como por su afilado estilete, como lo son las greguerías de Ramón Gómez de la Serna, los poemínimos de Efraín Huerta y los periquetes de Arturo Suárez. Bienvenido al género del ingenio literario del siempre inquieto Roberto López Moreno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Armando. Pues ya entre solemne y vacilada ya nos albureaste también en algunos momentos. Bueno, yo cuando tú decías esta célebre encomienda, ¿no?, de puto el que lo lea, pues también había otra manera también de regocijarse cuando te decían si te gustaban o no, o si sabías competir o no competir en los albures, ¿no? Y entonces había un volumen que después reunía en albures sí compito y en albures no compito. Sí, los alburemas, pues como bien lo señalaba Armando, y sin albur, los alburemas son poemas breves que se leen de una sentada. López Moreno
construye, y ahí les comparto algunas de las ideas que están ahí en el prólogo, en la selección. López Moreno construye y deconstruye la tradición e interviene en ella reajustando e innovando jocoseriamente el folclórico doble sentido del lenguaje popular. Los albures suponen un embarazoso proceso metafórico desde el punto de vista lingüístico, además de brindarnos una clave interpretativa de altos vuelos desde el punto de vista sociológico. Y aunque estas expresiones del lenguaje picaresco, como bien decía y bien apunta Roberto en el texto, es una suerte de defensa, ¿no? Defensa del albur, no sean producto nuevo y original o estén lexicalizadas por los lingüistas, como anota Antonio Latorre, no pierden su intención. Son dialectos sociales llevados a la literatura, diría Mijail Bakhtin, con fines de esparcimiento. Los artilugios de los alburemas son similares a los provenientes del caló y jergas especializadas, singularizando las palabras, dándoles un sentido promiscuo y transmutando la jugada verbal, ¿no? Y citaría yo dos de ellos, ojalá que no sean los que están en la selección que hizo el maestro. Central de abastos. En esta central de abastos consigues tortilla y masa, camotes de buen tamaño y un saco de calabaza. Receta. Te aconsejo con certeza, toma sin riesgo de pierde, para el dolor de cabeza, zumo de limón más verde. Entonces, si Miguel de Cervantes echa mano de su genio para hacer con la socarronería y la sátira la narrativa moderna, López Moreno recurre al artificio del calambur, juego idiomático centrado en el significante como ejercicio de ingenio, mediante una filosa sagacidad verbal, en palabras de Unamuno, el intralenguaje, el profundo río que vitaliza la lengua del pueblo con sus matices, sentidos, sensibilidad y marcada agudeza desbordada. Termino con estos dos ejemplos de esta participación para darle la palabra a Roberto. De telas. Para un elegante traje y que vistas a la inglesa, te aconsejo que desampes tela de java irlandesa. De amores. No puedes amar a Ulises sin amar a Menelao, como aquel que amara a Lenin y todavía no ama a Pablo. Bueno, pues le daríamos la palabra a Roberto y bueno, voy a leer una pequeñísima ficha. Lo tengo acá, pero tomo tu libro. Se colapsó. También va el agradecimiento en esta coedición, por supuesto, a querido amigo Pascual Borcel Iglesias, que está aquí con nosotros, por el crédito de la fotografía, siempre en su generosidad, nos acompaña en muchísimas ediciones y aventuras editoriales, y también a nuestros amigos del Círculo de Poesía, los editores, a Roberto Améstica, a Mario Borges, a Ali Calderón, que encabezan este enorme esfuerzo de la poesía en la página de la editorial Círculo de Poesía, y por supuesto al querido Rubén Mendieta como editor en jefe, todo el equipo de ediciones de Roberto. Pues nació en Huixtla, Chiapas, en 1942. Ya decía Armando atinadamente, es un hombre de letras, de libros, ¿no? Poeta, narrador, ensayista, epigramista, musicólogo, autor de más de 50 títulos, en efecto, bueno, 51 ya, 52, ¿no? Tenemos la primicia también de su libro más reciente, hermosísimo, que se presentará próximamente, además, por Dogma Editorial, con nuestro querido Iván Cruz Osorio, que está aquí con nosotros. Entonces, entre sus libros que destacan, 13 tiempos de Eros, 1980, Motivos para la danza, 1986, Décimas besámicas, editado en 1986 y 2003, Poema de la Unión Soviética, 1986, Manco y Loco, Arde, con varias ediciones, 1991, 2006, 2007, Herbario de Varia Hoguera, 1993, Morada del Colibrí, 2004, 2010, 2015, ¿no? Editado también en Malpaís Ediciones, y Négridas, 1998, 2020, de Ediciones de Lirio,
la segunda edición. Y en narrativa, títulos también entrañables como Las mariposas de la tía Nati, 1973, Yo se lo dije al presidente, de 1982, El arca de Caralampio, 1983, La curva de la espiral, 1984, y El heptafonólogo 2020, entre otros. El ensayo, un libro imprescindible, diría yo, Crónica de la música mexicana, 2001, publicado en Lumen, Argentina, y Entre el invento y el origen a marimba, 2 ediciones, 2015-2020. Sus libros más recientes, solo en 2022, Poliedro, Sinfonía para Soselo, 2022 también, Acá López, Tú en Nosotros, ya de 2023, y Soneto, también, de reciente aparición el año pasado. Ha obtenido múltiples reconocimientos, como el Premio de Poesía Rodolfo Figueroa, y en 2001 el Premio Chiapas en el rubro de las artes. La obra de Roberto pues, es un muestrario de vigorosos registros entre las formas poéticas ligadas a la tradición y dos apuestas experimentales fundamentales. Hay otras, el colonialismo y el movimiento laconista. La obra de Roberto ha sido traducida al francés, ruso, náhuatl, chino, latín, inglés. Les escuchamos a Roberto. Gracias. Muchas gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias a Daniente y a Armando Viero. En realidad no tengo palabras para agradecer todo ese talento, ese talento y cariño que han puesto ambos para hojear este libro y platicárnoslo con ese espíritu cultural lleno de conocimientos de parte de ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad es un orgullo contar con ellos como el más. Ya no voy a leer nada. Quiero iniciar con una explicación que doy de este trabajo. Perfil de una propuesta diccionaria, alburemas. Parece que ya antes y de manera inadecuada alguien había utilizado el término alburema para amparar bajo la égida de tal expresión algunos ingenios de lenguaje, chistes breves, juegos surgidos de combinaciones fonéticas o alguna que otra astucia por el estilo. Pero en rigor sustantivo, nada tenía ni tiene que ver con lo que aquí se plantea en reclamo del uso correcto de esta palabra, surgida no de una gracia literaria particular, sí del ingenio popular, derivado de lo que denominamos albur, especie de dependencia verbal en ejercicios de oferta dudosa o agresión comunitaria. Entremos en materia, empezando por la definición en nuestro abono de lo que es un teorema, para luego enterar en mente y sobre el papel el diáfano perfil del alburema. En el estricto ceñidal del término, el teorema es una proposición científica que puede demostrarse, y si nos remitimos al sustrato matemático, estaremos hablando de la expresión de un sistema formal demostrable en el interior de dicho sistema. Por lo tanto, en relación analógica, si dentro de una propuesta literaria alguien plantea la inminencia de posesión de un bien carnal o la consecuente penetración hacia el interior del mismo, la aplicación del teorema dentro del contexto verbario nos lleva a consumar en plenitud la enunciación, convirtiendo las posibilidades de la metáfora. Hablamos ya de la letra activa en expresiones reales de longitud y peso. En esas condiciones, el teorema empieza a perder su patronímia inicial y se va convirtiendo de acuerdo con las posibilidades del nuevo uso. El expresivo proveniente de una de las partes a veces puede ser
una combinación, con B chica, acción de convivencia bilateral, ratificará en todo caso el hecho consumado. Por lo tanto, el teorema, que ya ha empezado a perder ese carácter nominal como se asentó anteriormente, queda confirmado en el hecho y dispuesto a la nueva y necesaria nominación. Entonces, el fáctico literario en dialéctico y en mecánico movimiento entra a describir el fáctico material en la natural expansión del imaginario colectivo. El referido, expresión refleja de la materia vulnerada, viene a ser la demostración vocal de la proposición léxica. Al ser aplicado este procedimiento nominatorio al rejuego idiomático de subrayado estrato popular, conocido como albur, surge el alburema con base en la certeza de que la propuesta es perfectamente demostrable. Finalmente, una feliz muestra del alburema sería el siguiente: sabes mucho de la lengua y por eso es que citáis que el ave que incendia milpas es pájaro que mamáis. Advertencia: el alburema surge absolutamente del ingenio del pueblo, no es producto de ningún poeta en particular. Quien aparece aquí como autor de la presente colección únicamente contribuyó con el acopio y con darle el formato estrófico a cada uno de los alburemas recopilados, tomando en cuenta que los alburemas expuestos en esta edición están construidos con base en cuartetas octosilábicas. Se podría decir que los dos siguientes alburemas están fuera de contexto, ya que tuvieron que ser resueltos, uno en 6 versos, el otro en métrica propia de la 10ª espinela. Son los últimos 2 casos, son los únicos 2 casos. Las tristezas de Tristán sería uno de ellos. De hemorroides atacado, el pintor Tristán Angulo quiso mantener guardado tan cruel malestar del culo. Deme usted razón de grado para tanto disimulo. Petición de Rogelio Cuellar. Hace ya bastantes años, allá en Uxmal, me tomaste 2 fotos y me juraste enviármelas entre paños. Rogelio, fueron engaños, y ante tu acción contumaz, quiero decirte, mordaz, tan premiado te estoy viendo que te las estoy pidiendo. Dime cuándo me las das. Y empezamos. Bueno. Día 11. Yo nací de seda y fleco y pantaloncito angosto. Presumo ser chiapaneco y de ser niño de agosto. Atenciones. Me preocupa tu placer, respetando tal derecho, hasta te he mandado a hacer una lechería con techo. Suicidio. Un pobre diablo se ahorcó de manera poco adusta, pues para hacerlo escogió con la riata de tía Justa. De a tía Tecla. Tecla, mi amorosa tía, me ha inspirado esta cuarteta. Su nombre es luz y alegría. Tecla Varela Corneta. Consejo boxístico. Antes de cada pelea, comerás hartos picantes, que huela la lona a brea, aunque huela el chile a guantes. Calzando grande. Si de calzado se trata, hay un tipo que se pule
forrando muy bien la pata, el pelón con suelas de hule. Dádivas. A lo dado, buen afán, con alegría, sin enojo. Si en la villa allá te dan, allá te cojo. De remedios. Si sufre usted los horrores de dolencias de cabeza, que le pongan inyecciones del gran Aquiles Baeza. Recetario. Sin recetas engorrosas para aliviarse de males, las gotitas milagrosas del doctor Elber González. Teatral 1. En Otelo será malo si es que te llenas de pena cuando ese Shakespeare mentado te meta el negro en la escena. De poetas. Carlos Sebastián, poeta, hizo versos para amarlos. Tú no amarás sus cuartetas, pero sí quieres sacarlos. De panzazo. Por lo panzón no hagas gestos y tómate sin fatiga las píldoras para el peso de don Santiago Barriga. Lotería. La lotería, te repito, es algo muy singular. Aunque te toque un cachito, a veces te hace llorar. Cacerías. En la cacería en manojo hay prioridades distintas. Yo cacé un coyote cojo de las patas, de las nalgas pintas. Preguntón. Sobre la cultura griega, no te pases de fregón. ¿Quién inventó la chaqueta? Agamenón. Presentación. ¿Quieres estar divertido en las noches y en los días? Échate conmigo, échate una conmigo, échate una con mi amigo Sergio Blanco Zacarías. Contabilidad. En el contar no seas nulo. Pon atención y te explico. ¿Cuántas venas tiene el culo? 1000 y pico. Contabilidad 2. Reconoce que conviene llevar muy bien las cuentas. ¿Cuántas venas tiene el pene? 700. 700.
Regionalismos. Las tunas son de San Luis, los nopales de Tlaloca, las uvas de San Fermín, los huevos de Huehuetoca. Puntualidades. La mirada es muy puntual cuando observa el infinito y es el ojo tan cabal que cuando te veo palpito. Finanzas. No verás cual cosas raras en las finanzas sin fin, ni el abono de un Vergara, ni préstamos de un Colín. Mamá Dorita. Dorita es una mujer que a sus hijitos adora. Ah, qué ejemplo de mujer, qué linda la mamá Dora. Como ven, es un tono muy ilustrativo. Filarmonías. Si de músicos hablamos, te diré, aunque no lo creas, a mí me la Pérez Prado con todito y sus corcheas. Llamadas. Si te llaman desde el cielo o te pide Satanás, ni quieras ponerte grueso, siempre está el que llama más. Miren cómo hemos avanzado. Qué bien. Promoción. La revista Selecciones en Promoción Sin Igual que ofrece en sus suscripciones una introducción anual. Envíos. En este reparto mi alma, sin que pongas cara de asco, mándame el repollo a Cuautla y el chile a Tasco. Laureado. De laureles coronado, hoy que las sienes reposas, la vida te ha regalado cabeza que huele a rosas. Remedios. Tienes cara de afligido por un gran dolor de muelas. Busca al doctor Felipito o Pelas. Santerías. Sé que la respuesta espanta y que yo seré el artífice. ¿Cuál es la verga más santa? Pues la del sumo pontífice. Hippies. Para ser hippie propones mantenerte en las endechas, gastados los pantalones y hasta las nalgas las mechas. Portero. ¿Sí? Pues sí. El fútbol es tan artero que cual coloso de Rodas dices que eres buen portero y es porque las paras todas. Dimensiones. Hablando de lo grandote,
para que sirva de cuña. Si se trata de camote, échate ese trompa luña. Joyas. Sé que el mundo es embustero, siempre metido en embrollos. A mí me dicen joyero por andar picando joyos. Misticismo. Aquel que al fervor se asoma de las gracias donde puede, da las gracias donde puede, pero tú dalas en Roma, donde hasta la santa sede. En el almacén de al lado, por no haber ido a la escuela, los trabajos que he pasado sacando y metiendo tela. Vamos adelantando para... A ver. Educados. Entre la gente educada y sus costumbres decentes está siempre el que se para para que tú te sientes. El ave elegante. Si te internas en la selva por las laderas de Chiapas, hay un ave que te espera, el pájaro con solapas. El ave mágica. Si te internas en la selva, la magia se vuelve tanta que de agujeros te encuentras al pájaro que te encanta. Historias. El greñudo fortachón y la cruel que lo transquila es del músculo, es Sansón, el de la cola es Dalila. Fijado. Fíjate cómo te sientas a donde quiera que vas, pues traes por andar a tientas terroso atrás, terroso atrás. Marxista. Una prostituta vio de Carlos Marx los trabajos y compungida exclamó: ¿qué trabajos pasa Carlos? Especialista 1. Por tu altura es que según con ese existir tan malsano, lo que requieres es un cirujano enano. Especialista 2. Para tu mal recomiendo de un especialista el don, muy bueno para el remedio de mesiollón. Navideñas. La chimenea no decida la tragedia de un mal fin, que a Santa Claus le dio sida por el hollín, por el hollín. El pájaro de fuego. Incineró a María Calas, a la Félix y a otras tías, y es por eso que le llaman pájaro quemamarías.
primas. Tengo una prima que siento que de buen grado la traes. Si quieres te la presento, Carmela Peláez. Murió el poeta lascano envuelto en unas chaquetas. Hágame el favor, paisano, cómo mueren los poetas. Ornitólogo. Como ornitólogo fiel a las ciencias que sustentas, di si es cierto que este es el pájaro que me atormentas. Todo muy precipitado, ¿verdad? Si tanto te comprometes al hablar de las metidas, si es el camote, me metes de mordidas. Impresión. Cuando se cayó del banco, sé que con esto te crispas, se nos puso blanco, blanco, chispas. Tonalidades. Si me hablara en tono quedo, oírle puedo. Si me habla con voz de pito, más quedito. Ineludible. Ni se me vaya de lado, ni le haga el alvento cuita, ya que palo asimilado, ni Dios lo quita. ¿Qué creen que ya vamos llegando a Pénjamo? ¿No les da gusto? Y dice una voz por allá, ¡por fin! Desmortificación. Albergar albergar no es alberguear, que ya nada nos protege para poderte mandar al albergue. Al albergue. Retórica. Por tu carácter tan bronco, te suplico sin insidia que no hagas del grueso tronco metonimia. Clamores. Del inmigrante clamor, entre barras y entre estrellas, sube a preguntar a Trump, llámelo. Yo me pelo, tú me pelas entrándole. Este deporte Popov despierta al rico y al pocho, divierte al rico y al pocho. Pongo este palo de golf, tú pon el hoyo 18. La sabiduría en los toros nos da un luminoso halo, porque es de saber de todos que no haya quinto malo.
pitadas. Salve el pito de Mancera, si alguna mujer te acosa, tendrás protección certera del pito rosa. Comparaciones. En los asuntos del cosmos, todo es mientras te arremangas, como esferas, como globos, como perlas, como nalgas. Presumido. Presumes de mucha riata, pero yo aprendí en la escuela de que a verga me la ganas, pero agarras, me la pelas. Sonoridades. En tu nombre no hay desdoro. ¿Por qué te avergüenza, hermano, tan bonito y tan sonoro ser don Donato Herculano? Decisión. Las chaquetas con el frío son las prendas oportunas. Ahora que estoy decidido, ¿cuánto porque me hagas una? Lucha libre. Diga Daniel Telles, puesto que en las luchas es campeón, ¿cómo en el match cuerpo a cuerpo se mete el tirabuzón? Ladridos. Rito, tu perro bulldog, ladra tan fuerte y bonito, y hoy te pido por favor, préstame tu perro Rito. Científicas, ya no me hagas tanta ola, ni te hagas de tanto mérito, te sientes mucha pistola porque te agarras del método. Despedida. Ya con esta me despido, los dejo en paz y rezando, y por mi alma ni me afligo, ya me la irán persinando. Cantán, explicando el alburema y el contexto en que se da, al despedirme del tema, este miembro se les va. Perdón. Muchísimas gracias, agradecemos a Librería Bonilla, a todos ustedes que están acá, los que están desde la distancia, pues un abrazo fraterno. El libro está aquí disponible para que se lo lleven, firmado por el maestro López Moreno. Y como bien decía, bueno, que lo paguen, dice Pascual. Como bien decía el poeta, un entrañable amigo para Roberto, el poeta Enrique González Artur, Rojo, los alburemas son tan breves que se pueden leer a la luz de una luciérnaga. Muchas gracias. Buenas noches.